Fagocomercio. Vamos a decir fagocitosis, que es el proceso mediante el cual una célula consume un material sólido. Si vamos a decir autofagocitosis, es que consume un material tuyo, de tu célula. Autofagocitosis. ¿Sí? Ok. Dime. Entonces, el macrófago es una célula grande que come. ¿Qué come? Es más, es un tipo de célula que come. O sea, grandes porque sí son grandes. Son más grandes que los demás. Pero Es más grande que lo común, por decirlo así. un poquito más grandes. Pero lo vamos a ver, los autoclastos son muy grandes. Pero vamos a ver, por ejemplo, que la misma célula, lo vamos a ver en sangre. Cuando está en la sangre, se llama monocito. Y cuando pasa al tejido, se llama macrófago. Y es la misma célula, pero cambia su potencialidad. Aquí ejerce un efecto y entra fuera del tejido y se come cuando el bicho le pasa. Ahora, ojo, aquí nosotros estamos hablando de que se lo come y lo destruye y la fregada. Cuando ustedes vean inmunología, se van a dar cuenta de que no es así. Que sí va y se lo come, pero para que lo destruya, tiene que recibir una información que le diga mátalo. Para eso es para evitar que si se come algo indebido, lo destruya. Que si se equivoca y se come algo de nosotros, vaya, una vez lo destruye. El cáncer se come cosas que no debe comerse. El cáncer no come. No, o sea, Y eso va a quedar en el tejido conectivo. Entonces, inmediatamente el tejido conectivo envía una señal dentro a todo tu organismo y dice: pila que este loco se puyó. O sea, hay bacterias en la zona. Te da una señal que va a decir: hay bacterias en la zona. Entonces, ¿qué hace el organismo? Lo primero que hace es desinflarla. ¿Para qué? Bailar. Así, lo pone así. De aquí no te mueves. Y después, ¿qué pasa? Se pone rojo. Se llama hiperemia. ¿Por qué se pone rojo? Para que llegue más sangre. ¿Y qué tenemos en la sangre? Células blancas, leucocitos. Y vienen entonces los monocitos que están dentro de la sangre, se escapan del vaso sanguíneo y llegan al tejido. ¿Ven? Y van buscando, porque ahí, en el mismo lugar donde vos te dañaste, se liberan sustancias que son quimiotácticas. O sea que le dicen a la célula: ¡hey, venga para acá, venga para acá! El dedo de aquí, empieza para acá. Entonces vienen y llegan, ¿dónde vamos? Pues ya no está llamando. Y van. Van y van, que se mueven. Entonces llegan, y cuando llegan al lugar, se plantan, como cuando vos tenés visto que van las máquinas grandes, los jumbo. Tienen dos patas aquí, papá. Y viene el jumbo. Lo mismo, pero ellos eviten así. Y cualquier niño empieza para él. Y chupa. Todas las bacterias que están ahí, se las chupan, se las comen. Y una vez que ingresan, evidentemente ingresan por un estado endocítico que se llama fagocitosis. Entonces lo fagocitan, y forman vapor autofágica. Otra. Cuando están dentro, tiene que haber una señal que le digan: mátalo, porque son extraños. Si le dicen: yo lo maté, porque es que son de la misma célula, este mata son biológicos, entonces no pasa nada. Pero si le dicen: mátenlo, automáticamente los lisosomas dicen contra él. Y los lisosomas se pegan todos, clip, a la vapora. Se exprimen, vierten todo el contenido y todas las asas que están ahí, todas las proteasas, lipasas, glucosidasas, van destruyendo todo lo que consiguen. Una bacteria, la vuelve en cacho, pero el pedacito de membrana tenía azúcar, viene la glicosidasa, la destruye. Pero realmente la función de los peroxisomas, pero se dice que evitan la acumulación del peróxido de hidrógeno, que es altamente tóxico para la célula. Los radicales libres de oxígeno, porque ya vimos que se rompen y se transforman en agua y oxígeno. Es un elemento muy oxidante. Dale, díganme. Ok. Entonces tenemos retículo endoplásico rugoso y retículo endoplásico liso. ¿Cuándo es rugoso? Cuando tiene ribosomas pegados a él. Este aquí. Rayerson. Ustedes, no hay el desorden. Entonces, ¿cuándo es el retículo endoplásico rugoso? Cuando tiene ribosomas pegados a él, se llama rugoso. Y en
liso es heterodinámico. ¿Ok? No tiene ribosoma, liso. Tiene ribosoma, rugoso. El rugoso, ¿qué participa? Síntesis proteica. Participa en las modificaciones que se le hacen a las proteínas que se están sintetizando. El liso, el retículo endoplasmático liso participa en la síntesis del triglicérido y el retículo endoplasmático liso es el almacén más grande de calcio que tiene la célula. Y el calcio es el catión equivalente más importante para activar la transducción de señales o activar todas las vías de señalización que le van a decir a la célula qué es lo que tiene que hacer. Sin la transducción de señales, sin la comunicación celular, nosotros estamos fritos. Porque ya está determinado que la unión entre el ovocito y el espermatozoide es una unión ligando receptores. Si el ligando no se une a un receptor y envía una señal, estamos todos. O sea que por falta de cáncer puede no haber fecundación. Cuando el calcio es tan importante que está para la coagulación sanguínea. El calcio, si no hay calcio, no hay coagulación sanguínea. No se da la cascada de categoría y tal. Bien, ahí tenemos el retículo endoplasmático liso, está formado por vesículas, pero no tiene ribosomas pegados a él. Dale. Tenemos también inclusiones que son depósitos metabólicamente inertes de nutrientes o productos celulares. Tenemos también una parte importante dentro de la célula que no es un organelo como tal, pero es el citoesqueleto celular. Está implicado en la estabilización y en la movilidad celular. ¿Está bien? Allí vamos a tener los microtúbulos que van a ser los filamentos carentes de membrana con un diámetro de 200 a 300 angstrom, compuestos por una proteína que se llama tubulina. En el citoesqueleto se encuentra en los cilios, en los flagelos, en la cola del espermatozoide, en el axoplasma de las neuronas, ayuda al transporte de ciertas sustancias. Todo donde se necesite un esqueleto celular, vamos a tener microtúbulos. Dale. Ahí tenemos, por ejemplo, como una proteína, esta redondita que se llama quinesina, va rodando a través de los microtúbulos y miren cómo se forma, en este caso, todos estos que están alrededor, todas estas bolitas, todas estas, van a ser microtúbulos para poder originar estructuras en el organismo. Dale. En los filamentos y las fibrillas tenemos los citofilamentos o tonofilamentos que forman el citoesqueleto celular, que están presentes en el músculo, tanto liso como estriado. En los miofilamentos se dividen en filamentos de miosina y filamentos de actina. Lo vamos a ver en un momento. Dale, listo. Bien, dale la práctica de una vez. Con esto. ¿Por qué no sale aquí la reglita? Pero no puede abrir con favor. Ayer hablamos de síntesis proteica, ¿verdad? Y dijimos que la síntesis proteica estaba formada por tres fases: la fase de inicio, la fase de elongación y la fase de terminación, ¿verdad? Que la fase de inicio, presten atención que son para el examen, que la fase de inicio, ¿verdad? Era cuando arrancaba la célula, la fase de inicio, el organelo, la unidad menor, comenzaba a caminar sobre el RNA mensajero y encontraba un codón que era el AUG, que codifica para la metionina en eucariota y para la formilmetionina en procarionta, o sea, en las bacterias. Cuando encuentra esa secuencia, ella pega el sitio que es el sitio P. Allí se queda pegado, en el sitio P. Cuando ella encuentra esta secuencia, va a venir un RNA de transferencia, cargado de un aminoácido que se llama metionina, se va a pegar aquí porque el brazo anticodón coincide con el codón.
Entonces se va a quedar pegado aquí y va a dejar libre este sitio para que llegue un segundo RNA de transferencia con el segundo aminoácido. ¿Ok? Cuando ya está posicionado esto, cuando estamos en el auge, etcétera, viene la subunidad mayor y se pega. Y esto es lo que se llama en ese momento la fase de inicio. Esta fase se llama fase de elongación, que es cuando se van sumando aminoácidos. El primer aminoácido que se sumó fue este, y se van sumando y sumando y sumando y sumando, que es la fase de elongación. Entonces vamos a ver cómo funciona la fase de elongación. Tenemos libre el sitio A, va a venir este RNA de transferencia cargado con este aminoácido. No sabemos ni cuál es, pero sabemos que este es el brazo anticodón. El brazo anticodón se va a pegar aquí en el codón y vamos a ver si coincide. Trata de pegarse utilizando GTP como fuente de energía, se libera el GTP, se rompe y se transforma en GTP porque se liberó fosfato para dar energía para que esto se pegue. Entonces miren aquí, ¿ven? CA no coincide, UG no coincide, AG no coincide. Entonces como no coincide el brazo, estos tres bases nitrogenadas no coincide con estas tres porque el C se une al G y el G se une al C y el A se une al U o el U se une al A, no coinciden, este señor se va a tener que ir. ¿Ven? Soltarlo, él se va. Él trata de pegarse, nada. Se va. Y así van a venir 1, 2, 3, 4, 5 intentos hasta que llegue el mero mero. Cuando llegue el mero mero, entonces va a llegar el RNA de transferencia cargado con este aminoácido, trae su GTP como fuente de energía y esto debe coincidir con esto. Miren, aquí sí, UA, C, G, C, G. Ahora sí coincide, entonces él se queda. Ya tenemos energía, tenemos esto, estamos aquí. Ahora, la subunidad grande se desplaza hacia acá y hace que este aminoácido quede sumado a esta cadena que está creciendo. Se forma entonces un enlace peptídico y va a quedar otra vez libre el sitio A porque este va a leer el próximo codón, que es este que viene acá. Ahora, energía para que se desplace, GTP, se libera en GDP, viene este y sale para acá. Móvete una vaina. Aquí está, se movió, el exit se va, el de la pasa al B, deja libre el A. Llega este, energía se pega, plum, 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 se desplaza este pasa a este y este pasa a E. Deja libre el sitio A, energía para que se mueva este y lea este codón. Vamos a leer este codón, plum, lee este codón. Y así va a seguir hasta que consiga un sitio que se llama E, que es el sitio exit, que es un sitio que se llama stop, que es el codón de terminación, ese es el codón de paro. Y ahí entonces se va a resolver todo, va a salir esto por un lado, otro por el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo aquí la identificación indicaba que había varias cosas, solamente la identificación, pero había varios como había varias combinaciones de todo. Y que después llega una proteína que era la que había varios codones stop. Bueno, el codón stop tiene que formarse cuando termine la proteína. Si se forma antes, la proteína va a ser lo que llamamos proteína truncada, que es una proteína que está cortada. Y bueno, pensé que llegaba una proteína para que liberaba esa línea de Al llegar el stop, se libera todo el proceso y ya queda la proteína lista para usar. Pero eso es la fase de elongación y la otra es la fase de terminación. ¿Captaron en la elongación? ¿Qué estudiaste? Bien, entonces aquí tenemos un corte histológico de una falange del glúteo. Yo creo que el año pasado yo hice un audio, ¿verdad? Donde explicaba todo eso. El curso. Hay un video que lo explica. Mira. Sí, está en YouTube. O sea, Sí. solamente para los que no están gustando. A mí me venden este YouTube. Esa, ya te paso el video. En cualquier momento dice. Ah, entonces, Está a partir de embriología para. entonces está integral. Porque hubiera una Y esto es integral. Yo soy una youtuber. No sé qué es eso, pero eso lo voy. No, yo tengo una caminada que me quiere matar, porque a veces voy caminando y dice, ¿por qué la persona se
Corte histológico de falange del tren. Aquí. Vengo a presar. O sea, este es el examen práctico. Ajá. Les explico cómo es el examen práctico. Bien. Estos son láminas de corte histológico. ¿Sí? Todos van a tener a partir de este tema una práctica completa de corte histológico. En esta lámina de corte histológico, nosotros vamos a describir cada uno de los diferentes cortes. Y en el examen yo les voy a preguntar, igual que les pregunté en el anterior, en el que vino. Por ejemplo, les puedo preguntar, muchachos, ¿qué es esto que está acá? Ok. Membrana plasmática o citoplasma. Les puedo preguntar, ¿y esto? Bueno, estos son células epiteliales. ¿Y esto qué son? Células mesenquimáticas. ¿Y esto qué son? Células cartilaginosas. Y ustedes tienen que aprenderse todas las láminas con todas las estructuras. ¿Cómo vamos a lograr eso? Primero nos las vamos a estudiar así como están. Así. Con todos los nombrecitos colocados. Después que tengamos, nos estudiamos esto con los nombres colocados, vamos a hacer un archivo aparte, ¿sí? Y le vamos a quitar los nombres. Y ustedes van a comenzar a identificar las flechitas sin los nombres, para que sepan que se la aprendieron. Después que logren hacer eso mirando, después que hagan eso mirando, ustedes en su mente van a cerrar los ojos y se van a imaginar este corte en su mente y le van a ir poniendo los nombres así. Aquí está la membrana basal, estas son las células epiteliales, por dentro viene la mesenquimática, de este lado la cartilaginosa, así. Es la manera de saber que uno se sabe la lámina. Si ustedes creen que porque la digan se sabe la lámina, en el examen se vuelven un rollo, entonces hace falta realmente que eso lo tengan en su mente, ¿sí? Y la desarrollen en su mente, ¿ok? Que la tengan grabada, fijada. Entonces vamos a ver la primera lámina, que es un corte histológico de falange del dedo. Bien, lo primero que vamos a basarnos es en esto, es la membrana basal. Esta es la membrana basal, que es lo que va a servir de base para todas estas células que están acá, que se llaman células epiteliales. Son células planas, donde vamos a ver los componentes celulares, que son núcleos, citoplasma y membrana citoplasmática. Por dentro vamos a tener las células mesenquimáticas. Las células mesenquimáticas son células estrelladas. Son células que tienen forma de estrella, como de comitas. ¿Sí? Son células que están caracterizadas porque pueden formar otros tipos de tejidos, se transforman en otros tipos de tejidos. Un tejido mesenquimático, un embrión, es buenísimo, pues se está desarrollando. Pero yo consigo un tejido mesenquimático en una persona adulta y empiezo a tener miedo. Porque esto se puede transformar en cualquier tipo de tejido, inclusive el cáncer. Entonces, un tejido mesenquimático que le ubiquen a alguien es peligroso, porque eso puede ser una transformación así. Ahorita son benignas, pero se pueden malignizarse de una y transformarse en cáncer. ¿Ok? Y estas que están más hacia adentro son células cartilaginosas, porque por ahora son cartílagos, después eso se va a transformar en hueso y va a formar la falange del feto, en aquel caso, cuando ya sea feto. O sea, en este caso, como esto es bovino, en 45 días es un feto. Un feto hasta los 40, 45 días después ya hablamos de feto. Embrión antes, feto después de los 40 días. Dale. Bien. Aquí tenemos entonces estas células epiteliales, le vamos a dar mayor aumento. Y estas son las células planas, donde vamos a tener una membrana celular, donde vamos a tener un citoplasma, que es claro, y un núcleo. Dale. Aquí tenemos el núcleo de la célula plana, aquí tenemos el citoplasma, que es esta zona clara que está aquí, y la membrana es esta que se ve aquí. En algunas se ve más y en otras menos. Todas estas son membranas plasmáticas o citoplasmáticas. Aquí tenemos la célula, esta es la membrana basal, estas son las células planas, estas son las células mesenquimáticas que tienen forma de coma.
células mesenquimáticas, membrana basal, y estas son las células planas, todas estas. ¿Dale? Bien, lo que estamos viendo son el núcleo de las células mesenquimáticas, y esto que está por acá por fuera es la sustancia intercelular, o sea que está entre dos células. ¿Dale? Bien, estamos observando esos puntitos. Esos puntitos, cada uno de ellos son células cartilaginosas. Y esas células cartilaginosas, si se irrigan, si le llega sangre, se transforman en hueso. Hay que tener mucho cuidado con los cartílagos. Cuando el cartílago le llega sangre, se osifica. Por eso es que el susto de los médicos cuando uno va con un traumatismo en la articulación femorotibio-rotuliana y llega con las rodillas así, y el médico dice, vamos a sacar esa sangre porque se rompieron vasos y el líquido sinovial está lleno de sangre. ¿Por qué? Porque el cartílago que recubre el hueso se va a transformar se va a osificar y va a hacer que pegue hueso con hueso, y eso es muy doloroso. Eso inutiliza a la persona. Entonces, que los cartílagos, si se irrigan, se transforman en hueso. Esto que estamos observando aquí es los núcleos de la célula cartilaginosa, y esta es la matriz intercelular de las células cartilaginosas, o sea, lo que está entre dos células. El otro corte que tenemos es un corte de epidídimo. El epidídimo, la mímica. Muchos túbulos epididimarios. Túbulo epididimario. Uno solo. ¿Ok? Pero es un túbulo que puede llegar a medir, imagínate, hasta medio kilómetro. Y vos te imaginas en dónde se ubica. En el testículo. Si esto fuese el testículo, el epidídimo viene desde aquí arriba, aquí, hace esto y continúa así. ¿Verdad? Esto se llama cabeza, esto se llama cuerpo y esto se llama cola. Y continúa con el conducto diferente. Pero el epidídimo, un solo tubo, para no tener esa cantidad, imagínate, espérate un momentico, mijo, ¿para dónde venís? Lleva, profesora, tengo allá el epidídimo. Lo estoy hablando, imagínate. Entonces la naturaleza ha sido sabia y lo enrolla y hace esto. Cuando yo lo agarro y tomo esto aquí, así, y lo corto aquí, lo que voy a estar viendo son de frente el mismo conducto, pero enrollado. Entonces voy a ver varias bolitas y voy a creer, o puede dar la sensación, de que esto es un túbulo, esto es otro túbulo, esto es otro túbulo. No, señor, es el mismo túbulo, solo que está enrollado, yo lo corté y lo estoy viendo de frente. ¿Sí me expliqué? Sí. Seguro, todo el mundo lo captó, porque si no, no van a entender el corte. Y la idea es que entiendan el corte. Si le pico a María, eso me mata. Bueno, entonces aquí tenemos el corte histológico de epidídimo con una coloración especial que se llama sales de plata. Esa coloración de plata, sales de plata, es una coloración especial, así como yo tengo la coloración corriente que se llama hematocilina y eosina. Así tengo coloraciones especiales para ver algo específico de la célula. Y entonces se llama sales de plata, es esta, es para ver epidídimo. Entonces, yo agarro, como evidentemente, ¿qué hay dentro del epidídimo? Todo esto que está acá son espermatozoides. Todo esto. ¿Ok? Dale. Aquí tenemos entonces el túbulo epididimario. Estos son los perfiles del túbulo epididimario, pero es el mismo túbulo. Y le voy a dar, esta es la luz del túbulo lleno de espermatozoides con un artificio. Dale, le voy a dar mayor aumento. Si yo le doy mayor aumento, voy a ver a los espermitarios.
Todos estos son los enfermitas, ¿ven? Todo esto son enfermitas y aquí voy a tener entonces la pared del túbulo epididymario, evidentemente conformado por células. Y las células que tengo aquí, según la geometría, estas células, de acuerdo a la clasificación geométrica, esas células son células cilíndricas, porque las células pueden ser planas, pueden ser cúbicas o pueden ser cilíndricas. Esas son células cilíndricas porque prevalece lo alto sobre lo ancho. Dentro de cada una de estas células, yo voy a encontrar una membrana plasmática que rodea la célula, este es el citoplasma, y dentro del citoplasma voy a encontrar dos organelos. Estoy viendo dos organelos. ¿Cuáles son? Estoy viendo Golgi, que lo estoy viendo en negro, y estoy viendo este otro organelo que está aquí, que es el núcleo. Esto es el núcleo de esta célula, ¿sí? Y dentro de la célula va a estar el núcleo, Golgi, ribosomas, etc. Pero aquí solamente estoy viendo Golgi porque utilicé una coloración especial para ver Golgi. Entonces estoy viendo Golgi, el aparato de Golgi, que es eso negro que se ve, y estoy viendo una sombra aquí, otra aquí, no se ven todas las células, que corresponde al núcleo celular. ¿Ok? Y estos son los espermatozoides. Dale. Ajá. Esto es un corte no, un frotis, de espermatozoides. Ahí se ven muchísimos espermatozoides. Eso no es mío, no sé qué lo metí ahí. Esa no es mía. Pero de todas formas, pues es un corte, es un frotis de espermatozoides. Dale. Ahí tenemos entonces la neurona. Eso es una neurona que es otra célula. Las neuronas, que son células del sistema nervioso, la podemos ver en un corte de médula espinal con una coloración de hematocilina y eosina. En la neurona, cuando le damos mayor aumento, ok, vamos a ver el punto del centro, se llama nucleolo. Alrededor de ese nucleolo, ustedes lo van a ver bien en su máquina. Aquí, por el tipo de resolución que usa el aparato, y eso que este aparato tiene muy buena resolución. Cuando vean clases con otros profesores van a ver que hasta verde se ven verdes los bordes. Aquí no tenemos video bien de calidad. Y te lo lleva a comprar otro. Eso lo compré todo. Eso es de la facultad. Eso es de la carga. Bien, cuando ustedes vean esto allá van a ver que este punto es el nucleolo y que alrededor de esto vamos a tener el núcleo. Este es el núcleo, se ve muy clarito aquí, pero ahí en pantalla se ve bien. Este es el nucleolo. Esto que está acá es la membrana plasmática o citoplasmática de esta neurona, que tiene una prolongación citoplasmática que se llama axón. Y esto que está alrededor es una laguna perineuronal, porque es un espacio que está alrededor de la neurona. Entonces, esto es un corte histológico de una médula espinal a nivel de la sustancia gris, que es donde están las neuronas en la médula espinal. Dale. Ahí también vemos algunas neuronas. Dale. Ajá. Esto es un canal del epéndimo. ¿Cuál es el canal del epéndimo? Pueden confundir epéndimo con epidídimo. El epidídimo está en el epéndimo. El epidídimo es para que salgan del testículo los espermatozoides, viajen por el epidídimo y continúen con el conducto deferente. Y después del conducto deferente salen por el conducto eyaculado. ¿Verdad? Salen, pueden caer en una vagina, en una baldosa, en una burra. ¿El tiro? No son dime. Las neuronas solamente son las únicas que tienen la capa que mencionó. La perineuronal. Sí. Porque sabes que el núcleo y la capa que la recubre. Solamente las neuronas tienen solamente esa capa. Ya va. Nucleolo. Ajá. Núcleo.